transformación del corazón, papito Dios. Que podamos ser nosotros esos portadores de tu palabra, Señor. Que como discípulos tuyos, Señor, podamos trascender, papito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto, papito Dios. Bendícenos. Desciende en este lugar, Señor. Inúndanos, papito Dios. Gracias, Jesús, por dar la vida por nosotros. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? El Señor les bendiga, mis hermanos. Hola, hola. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un bendecido día domingo. El día de hoy se decide, de alguna manera, por decirlo, el destino de nuestro país en los próximos años. Depende de quién quede al frente del gobierno, las decisiones y las situaciones que se vayan dando. Vuelvo a decirles, nuestra responsabilidad es orar por los gobernantes, no pelearnos por los candidatos, no asumir una posición no saludable. Uno debe buscar la unidad. El Ecuador vive dividido y para salir adelante tenemos que estar unidos. El Señor Jesucristo hablaba de la unidad. Independientemente de quién quede al frente, nosotros debemos orar por las autoridades. Ese es el mandato de Dios. Nos guste o no nos guste, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que cuidar nuestra boca, de no hablar mal de la persona que esté al frente, sea quien sea. Porque el mundo se comporta así. Hablan cosas, hablan pestes, escriben pestes en las redes sociales sin ningún tino. Y eso no es de Dios. Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que están fueron puestas por Dios. Entonces no es la mano del hombre, es la mano de Dios la que quita y pone reyes. Quiero que considere eso. Usted es su voto, haciendo uso de su libre albedrío. Pero si el candidato por el cual usted tal vez ya votó o va a votar no ganar el día de hoy, no se amargue. Usted tiene a alguien que gana y gana siempre, que es Jesucristo, que es más que vencedor. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la autoridad máxima. Tenemos un ganador que venció en la cruz a la muerte, al pecado, venció a todo, venció al mundo, venció al diablo. Jesús. Amén. Así con que eso a mí me genera alegría. Usted cierra el día de hoy con gozo. Ya le digo, independiente de quién gane, con gozo. Cuide sus palabras. Se va a acordar de mí hoy tarde. Cuide sus palabras. No hable mal de la persona que quede. Simplemente ore y dele gracias a Dios porque vivimos en un país democrático, donde podemos abrir la iglesia, donde podemos predicar a Cristo. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga el día de hoy. Quiero compartirles una palabra. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hace unos días atrás, hace una semana atrás, estábamos compartiendo el camino a Emaús. Usted escuchó del camino a Emaús, de estos discípulos que iban descendiendo de Jerusalén hacia Emaús y el Señor mismo se les aparece en el camino. Ellos no le reconocían. Pero ese encuentro con Jesús transformó sus vidas. Ahora yo quiero hablarle de un camino para que las vidas de otras personas sean transformadas. Para que usted pueda compartir este camino. Para que usted pueda hablar a otros de Cristo y pueda alcanzarlos con el Evangelio sin avergonzarse. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio son las buenas noticias del Señor. En medio de malas noticias que hemos venido recibiendo o recibimos, las buenas noticias siguen prevaleciendo y esas buenas noticias tienen que ser escuchadas por las personas. Así que le invito a que usted incline un momentito su rostro y junto conmigo ore.
ore dándole gracias a Dios por este día, por su vida mismo. Dígale, Señor, yo te agradezco por tu amor, tu infinita misericordia, por un día más de vida, Señor. Muchas gracias. Gracias porque vas a utilizar nuestras vidas para que otras personas te conozcan, Señor. Estás usando nuestras vidas para que otros vean a Cristo en nosotros. Estás usando nuestras vidas como herramientas para traer esperanza a este mundo, como instrumentos para llevar tu mensaje de salvación. Gracias por este precioso día, Señor. Habla nuestra vida y ministra nuestro corazón. Que así sea, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Como les decía, hemos hablado del camino a Emaús. Hoy vamos a hablar del camino de Romanos. El camino de Romanos vamos a compartir. ¿Qué es esto del camino de Romanos? El camino de Romanos es una estrategia sencilla para presentar de una manera práctica el Evangelio a otras personas. Estamos en nuestra campaña de 30 días de la oración de 3 y esta es una semana crucial para que nosotros podamos presentar el Evangelio a otras personas, podamos compartirles el mensaje de Jesucristo. Y vamos a utilizar esta herramienta, el camino de los romanos. Es sencillo, algunos tal vez se lo saben, otros van a aprenderlo el día de hoy, otros van a recordar el día de hoy el camino de los romanos para compartir a otros el Evangelio. Es una estrategia que es muy buena, es sencilla y es un modo fácil de evangelizar, de alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, presentar el Evangelio a otras personas. Le vuelvo a repetir y quisiera que lo diga conmigo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Por qué Pablo dirá que no se avergüenza del Evangelio? Porque existe la posibilidad de que uno se avergüence del Evangelio. Existe la posibilidad de que me sienta avergonzado del Evangelio, de que el Evangelio genere vergüenza en mí. Puede pasar eso. Que alguien se sienta avergonzado del Evangelio por alguna razón. Siente vergüenza del Evangelio y no quiere que le señalen que es evangélico. No quiere que le cataloguen como evangélico porque le da vergüenza. Pero Pablo tiene clara la película. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pablo se convirtió de a de veritas. Se convirtió 100% a Jesucristo. Una persona puede avergonzarse, me puse a pensar, si de pronto está pecando. Y el pecado hace que tenga vergüenza y se sienta culpable y se sienta avergonzado y se sienta condenado. Entonces eso va a hacer que se avergüence del Evangelio, mejor calladito, que no se den cuenta. Pero si yo estoy bien con Dios, si yo estoy a cuentas con Dios, si estoy claro que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que el Evangelio me salvó a mí, que las buenas nuevas llegaron a mi vida y salvaron mi vida, entonces yo no me voy a avergonzar del Evangelio. Es más, lo voy a compartir para que otros también se salven, para que otros también conozcan al Señor. Esta ruta de los romanos es sencilla, como les dije. El primer punto es que hay un problema que es más grande, más terrible y de más largo alcance, de más larga duración y que venimos arrastrando por miles de años desde el jardín del Edén. Más terrible que el COVID-19, más terrible que esta pandemia, más terrible que el cáncer, más terrible que el SIDA, más terrible que las guerras y que ha matado a miles de millones de personas y va a matar a los 7,000 millones de personas que están actualmente en el planeta. Se llama el pecado. Ese es el problema más grande del hombre, el pecado. ¿Me escuchó? El hombre fue diseñado para no morir, no debían morir. Pero desde que entró el pecado, todos mueren. El pecado vino por medio de Adán, vino por la primera pareja y se transmitió de generación en generación. Y todas las generaciones han muerto. Miles y millones de personas de todas las culturas, de todas las razas, han muerto.
es el problema del hombre. El problema más grande del hombre se llama el pecado y ese es el que ha traído la muerte. Debido a la desobediencia del hombre entró la muerte. Entonces el problema más grande, ¿cómo es? El pecado que mora en nosotros. Nacemos en pecado y vivimos en pecado. No hay nadie en el mundo que no peque. No hay ninguna persona que no peque. Dice el libro de Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos hemos pecado. Solo piense, usted ha pecado en esta semana, ha pecado en este mes, ha pecado tal vez el día de hoy, de alguna manera. Todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios. El problema de la humanidad es el pecado. El pecado es el gran problema de la humanidad. Y cuando las personas reconocen que son pecadores, reconocen que tienen una naturaleza pecadora, entonces hay una oportunidad para ellos. Hay gente por la que estamos orando actualmente, por la que estamos intercediendo delante de Dios. Pero a menos que ellos reconozcan que le han fallado a Dios y que han pecado y que necesitan de Dios, no pueden cambiar. La gente tiene que reconocer que ha pecado y que le ha fallado a Dios de diferentes maneras. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice que han pecado? Todos. ¿Cuántos justos dice que hay? Ni uno, ni siquiera uno. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado nos mantiene separados de un Dios santo, nos mantiene separados de las bendiciones de Dios. El pecado nos mantiene separados de la paz que viene de Dios. El pecado nos tiene separados del cielo, nos tiene separados del gozo que viene de Dios y nos tiene separados de la vida eterna. El pecado es el mal de la humanidad. Es un mal en el cual cada uno tiene que reconocer que ha pecado. El problema de las personas que vivían y de muchas personas que viven el día de hoy y gente que vivía en el tiempo de Jesús es que se consideran buenos. Ese es el problema de mucha gente. Se consideran buenos. Ellos dicen, yo soy bueno. Cuando yo puedo ayudar a alguien, le ayudo. A ver, dígame, ¿qué mal he hecho? A ver, dígame. Si yo soy bueno, yo soy buena persona. Yo soy bueno. Y a veces tiene una serie de personas alrededor que le dicen, sí, tú eres bueno. Tú eres bueno. Eres mejor que esos que van a la iglesia. Tú eres muy bueno. Y le lanzan flores y le hacen ver como bueno. Eso impide que se salven. Porque son buenos para sí mismos. Pero si uno reconoce que ha pecado, así haya mentido una sola vez en la vida y es pecador, así haya robado un lápiz, así se haya robado una hoja, así se haya cogido un clip, cualquier cosa, así se haya quedado con algo muy insignificante como un alfiler que no es suyo, ya robó. Y si ha utilizado el nombre de Dios en vano, y si ha mentido, y si ha tenido envidia, y si codicia, y si levanta falso testimonio, y si no ha sabido honrar a sus padres, y si desobedece, y si habla mal de otro, y si se mete en chismes, y si tiene envidias, y si salió malas palabras de su boca, y si tuvo malos deseos en su corazón. Bueno, podemos ir enumerando. Pecó. Pero el problema de muchos es que se comparan con otros. A ver, yo no soy como el Daniel Camargo Barbosa, ese violador famoso que existió hace años. Yo no he hecho abortos, yo no he matado a nadie. Pero Jesús dice que si usted odia a alguien en su corazón, ya le mató. Dice que si desea a otra persona en su corazón, ya adulteró. No era necesario que se acueste con esa persona. Simplemente Dios juzga las intenciones incluso del corazón, los malos deseos que pueden estar ahí. Entonces todos hemos pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? El problema es que hay gente allá afuera que no reconoce que ha pecado. Porque se comparan con otros. Y a veces se comparan con lo que ellos consideran lo peor.
Y al compararse con lo que consideran lo peor, ellos se ven a sí mismos como buenos. Y como son buenos, no necesitan de Dios. Son buenos. Primer punto, si usted quiere que alguien se convierta a Dios, que la persona reconozca que ha pecado. Reconozca que le ha fallado a Dios. Segundo punto, las personas deben darse cuenta que el pecado siempre tiene consecuencias. En primer lugar, están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera que el ser humano pecador pueda acceder por sí mismo a la gloria de Dios. La persona que peca está destituida de la gloria de Dios. No puede disfrutar de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, el pecado trae al hombre la muerte física y también la muerte eterna. Es decir, llega a estar separado eternamente de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23, les repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado trae consecuencias. Le separa de Dios, le destituye de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado tiene como consecuencia el estar separado de Dios y la muerte eterna. Quedarse separado eternamente de Dios. Yo no quiero eso para mi vida. Y usted tampoco quiere eso para su vida. Estar separado eternamente de Dios sin esperanza. Ahora, ¿quiere eso para la vida de las personas que usted conoce? ¿O por las cuales usted está orando? ¿Que se queden separados de Dios eternamente? Entonces, tenemos que compartirles que el pecado trae consecuencias. Nadie sabe el día en que va a morir. Todos saben el día en que nacieron. Pueden verlo en su cédula de identidad, en su partida de nacimiento. Algunos tienen detalles de su nacimiento porque les contaron sus padres o averiguaron a qué horas nacieron, 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la tarde, bajo qué circunstancias nacieron. Ve, mijita, tú naciste en un taxi porque no avancé a llegar a la clínica y tuve que dar a luz y el taxista te recibió. O naciste en la maternidad, o naciste en el hospital, o tuvimos que llamar a un médico, una partera que nos atiende en la casa. Pero algunos tienen detalles. ¿Sí me entiende? Les contaron, les dijeron, mira, yo tuve fuertes dolores contigo, o me hicieron cesárea, no sé. Pero no todos tienen los detalles, pero sí saben el día en que nacieron, sí saben. Porque festejan su cumpleaños y tienen claro la fecha en que nacieron. Pero no saben el día en que van a morir. Pero sí tienen por cierto que van a morir. ¿Sí o no? Que un día va a partir usted a la eternidad. ¿Pero va a ir a estar eternamente con Dios? ¿O va a estar separado eternamente de Dios? Yo quiero estar en el cielo eternamente con el Señor, no separado eternamente de Dios. Pero hay personas que están caminando a la muerte eterna y necesitan urgentemente de alguien que es usted que les avise que el pecado trajo consecuencias, separados de la gloria de Dios y la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Entonces las personas tienen que darse cuenta que han pecado, especialmente aquellos que se consideran a sí mismos buenos, porque no han hecho pecados muy groseros según ellos. Y tienen que darse cuenta que ese pecado trajo consecuencias. La separación eterna de Dios, la muerte espiritual, la corrupción moral, la condenación, el juicio de Dios, la decadencia, la miseria, la tribulación. Tercer punto. ¿Cuál es la solución que Dios da para este problema del hombre? El pecado, la muerte espiritual, la muerte eterna. La solución que Dios da es salvarle. Es la salvación por medio de Jesucristo. Dios en su infinito amor mandó a Jesús a morir en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, el regalo más grande es la vida eterna por medio de Jesús. Repítalo conmigo, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Dígalo.
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, repitamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está clarito. La solución de Dios para el pecado y las consecuencias del pecado es Jesucristo. El regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesús. Entonces las personas pueden acceder a este regalo de Dios porque es un regalo. Este regalo a usted no le cuesta nada. ¿A quién de ustedes le han dado un regalo? Bueno, puede pasar, ¿no? Gente que no sabe dar regalos. Dice, mira, te regalo esto, pero te cuesta $20. Difícil que pase eso, ¿sí o no? Siempre un regalo es un regalo. Es una dádiva. A usted no le cuesta. Entonces, el regalo de Dios para la humanidad es Jesús. Y es la vida eterna. Para esto las personas deben comprender lo que Dios hizo. Dios da este regalo como solución al problema del pecado y solución a las consecuencias del pecado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Dios? Mostrar que nos ama. Mostró su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, pero como muestra del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para el pecador, en que siendo un pecador, Cristo murió por esa persona. Entonces Cristo muere por los pecadores, como la solución de Dios para el problema del pecado y el problema de las consecuencias del pecado. Dios mostró su amor al mandar a Jesús a morir por mí. Dios mostró su amor al mandar a su Hijo en sustitución mía. Dios mostró su amor al derramar su gracia por mí. Dios muestra su amor porque Él no hace acepción de personas. El peor pecador del mundo puede aceptar el regalo de Dios. El peor pecador del mundo, el que haya hecho lo más terrible, puede aceptar el regalo de Dios. Porque la salvación es la dádiva, es el regalo de Dios. Entonces, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Me acuerdo de alguien que se sentía tan culpable, tan mal a causa de sus pecados y pensaba que Dios lo que ha hecho no le va a poder perdonar. Y estábamos en una sala y le empezaron a compartir el evangelio, a hablarle de las buenas nuevas de Dios, porque él se burlaba de todo y no aceptaba el mensaje. Y me acuerdo que fue un predicador peruano que fue invitado a la casa y empezó a compartir ahí. Y de pronto esta persona se levantó de la silla así como un tigre, se levantó así de golpe y se puso de rodillas y dijo, yo quiero aceptar a Jesús, quiero reconciliarme con Dios. Y lo aceptó, se reconcilió con el Señor, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Porque se le reveló el Señor, se le reveló a su mente, a su corazón. Pudo darse cuenta que necesitaba de Dios y que era un pecador y que había consecuencias de su pecado y que había un remedio llamado Jesucristo y que podía aceptarlo y que Jesús podía cambiar su vida. Cuando esta persona se levantó así de golpe, yo pensé que le iba a pegar al predicador que estaba de visita, pero no era eso, era que fue tocado profundamente por el Señor. Amén. No sé cómo fue las circunstancias en las que usted aceptó al Señor. Lo importante es que lo haya hecho. Lo importante es que se haya reconciliado con Dios, pero quiero que comprenda que hay personas a su alrededor que necesitan de Jesucristo, necesitan la salvación, necesitan reconciliarse con Dios. El cuarto paso es que la persona debe comprender que hay una responsabilidad de parte de ella de aceptar el regalo de Dios, de aceptar a Jesús como Salvador. El libro de Romanos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8 al 10. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo. Lo que el hombre tiene que hacer es creer, confiar, confesar con su boca, creer en su corazón, de todo corazón, que Jesucristo es el Señor y aceptar el regalo de Dios. Esa es la parte que le corresponde al hombre. Dios ya lo hizo todo. El hombre tiene que aceptar el regalo de Dios y agarrar la salvación que Dios le ofrece. Lo único que tiene que hacer es aceptar este regalo, nada más. Nuestra confesión de fe en Cristo Jesús nos permite recibir la vida eterna que Dios nos ofrece. La persona debe reconocer que ha pecado, debe reconocer que le ha fallado a Dios, debe reconocer que necesita de Dios, debe aceptar a Cristo en su corazón. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto trae resultados. Si la persona reconoce que ha pecado, si reconoce que el pecado trae consecuencias como el estar separado de Dios eternamente, si reconoce que Dios tiene una forma de solucionar este problema del pecado llamado Jesucristo, y si la persona acepta la salvación que Dios le ofrece de manera gratuita, se va a beneficiar. Y aquí en Romanos mismo habla de eso. Recuerde que este es el camino de Romanos. Mire lo que dice. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que recibe la persona? Justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que es declarado inocente. Señor, mentí 500,000 veces, robé 200,000 veces, utilicé tu nombre en vano 30,000 veces, tuve malos deseos 50,000 veces. Señor, fallé en cada uno de tus mandamientos. Hice un montón de cosas, Señor, que a ti te ofenden. Fallé, Señor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco, Señor. Reconozco mis pecados. No me acuerdo de todos ellos, pero sé que he pecado. Sé que te he fallado. Reconozco mi condición de pecador. Y reconozco que estoy caminando al infierno. Y reconozco que estoy caminando hacia la muerte eterna. Y reconozco que no sé, que si me muero hoy no sé a dónde voy. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado, Señor. Pero hoy entiendo que hay un Salvador que se llama Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que Él vino a pagar el precio por mis pecados, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no voy a echar la culpa a nadie. Ya no le echo la culpa a otras personas. Acepto mi responsabilidad. Yo he pecado, yo he fallado y yo necesito el Salvador. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. El momento que la persona declara eso, recibe los beneficios que vienen de la salvación. Es justificado pues por la fe. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Dios le declara inocente. A ver, en mentira 0, en robo 0, malos deseos 0, malas palabras 0, 0 tienen todo, no hay nada, no hay nada, está libre de todo, libre. Ni un solo pecado, ni uno, ya no hay ni uno, está limpio. O sea que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas por Él nuevas. Entonces, ¿qué hace Dios? Le deja en 0 una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida. Está justificado, declarado inocente por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pagó el precio por todos tus pecados, los que te acuerdas y los que no te acuerdas. Y es declarado inocente, no culpable. Ese es un beneficio. Otro beneficio, ya no anda en condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no tiene que sentirse condenado. Hay personas que no tienen paz porque se sienten condenados. Viven en condenación constante porque no han aceptado la salvación o no han creído que son perdonados totalmente. Se sienten condenados, acusados. ¿Qué dice aquí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
ya no hay condenación. Gloria a Dios. Y también siente seguridad, seguridad de su unión a Cristo, de su salvación. Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos íntimamente unidos a Él. ¿Por qué? Porque somos de su propiedad. Yo tengo que estar seguro de mi salvación. Absolutamente seguro. Desde el día en que el Señor me salvó, yo estoy seguro de mi salvación. Amén. ¿Usted está seguro? ¿Está segura de su salvación? Si tiene alguna pequeña duda, rechace las dudas. Porque aquí dice que usted es justificado por la fe. Aquí dice que no hay condenación para usted. Aquí dice que nada le puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Usted es salvo por el Señor. Jesús pagó el precio por usted. Le perdonó todos sus pecados. Seguramente, escúcheme, si hiciéramos un ejercicio aquí, tuviéramos un aparato para medir el pecado, habría diferentes niveles, ¿sí o no? Y que fuera un aparato como para ponerle en el dedo como el oxímetro. Y le pusiéramos a cada uno a ver cuánto pecó en fornicación, midámosle. Cuánto pecó en mentiras, midamos. Cuánto pecó en robos, midamos. Cuánto pecó en malas palabras, midamos. Creo que habría diferentes parámetros. Tal vez algunos tendrían unos parámetros más altos, otros más bajos. Pero se demostraría que todos hemos pecado. Absolutamente todos, en diferentes niveles. Pero todos hemos pecado. Ahora, volvemos a aplicar el aparato para ver si es que sus pecados han sido perdonados. Entonces, si la persona aceptó a Jesús, perdonado. Ya no hay. Están borrados de todo ese historial, está borrado todo ese pecado. Porque Jesús pagó el precio con su sangre. Le limpió de todo pecado y le limpió de toda maldad. Les había dicho que el día de hoy no nos vamos a demorar mucho, entonces ya mismo acabamos, ¿ya? Lucas 19, 1 al 10 dice, quiero darles el ejemplo de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí hay un hombre que tiene un problema de pecado, Zaqueo. Saqueo, usted ha escuchado y ha utilizado tal vez este término. Saquearon el banco, saquearon la casa, saquearon las cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Que se robaron. Saqueo, saquearon. Estos publicanos eran cobradores de impuestos, cobraban para Roma y eran odiados por el pueblo de Israel. No los querían porque cobraban los impuestos a los judíos para pagar al imperio romano. Pero algunos de los cobradores de impuestos cobraban más allá de lo que imponía la tasa romana. O sea, aparte de lo que le cobraban impuesto por la ley, ellos cobraban más. Sacaban una tajada más para ellos y se enriquecían. Ellos odiaban a los publicanos. Y Zaqueo era jefe de los publicanos. Y dice aquí en este versículo que era rico. Esto quiere decir que era un pecador. Se había enriquecido ilegalmente. Era rico, odiado por la gente y tenía este problema de su pecado, porque ser publicano era de lo peor. A los ojos de ellos era igual que ser una prostituta, o sea, igualito. Era odiado por el pueblo y era señalado como un pecador. Y seguramente Zaqueo se sentía así. No podía disfrutar de lo que tenía porque sentía el problema del pecado en él. Sentía la carga del pecado, de ser un saqueador, de ser Zaqueo, un saqueador. Entonces él tenía un problema con el pecado. Y Zaqueo tenía que reconocer que era un pecador. Jesús está pasando por la ciudad de Jericó. Y Zaqueo ha escuchado hablar de Jesús. Sabe de Jesús. Zaqueo obviamente se está dando cuenta que él es un pecador. Y que este pecado que él tiene va a traer consecuencias. Que él se va a ir al infierno si se muere en esa condición. Si no lo salvan. Dice en el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo quiere conocer a Jesucristo. Hay obstáculos que le impiden.
Escuchen, ustedes están compartiendo la palabra con gente que debe conocer a Jesús y hay obstáculos. Hay personas que de pronto dicen, no, es que no tengo Zoom, es que no tengo un celular, es que no tengo esto, o estoy usando la red de la empresa y cuando estoy en la casa ya no tengo internet. No sé, pueden haber muchas situaciones que les impidan acercarse a Jesús. Hay que ayudarles a vencer los obstáculos. Zaqueo era pequeño de estatura, había obstáculos. ¿Qué hizo él? Se trepó a un árbol. Se trepó a un árbol para poder ver a Jesús. Y corriendo delante de él subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario pose casa. Jesús lo mira a Zaqueo trepado en el árbol y le dice, Zaqueo, date prisa. Hoy es necesario que vaya a tu casa. Miren, se presenta la oportunidad de la salvación. Zaqueo tiene que hacer su parte. Tiene que recibir a Jesucristo. Zaqueo tiene que hacer contacto con el Señor. Tiene que recibirlo en su casa. Y no solo en su casa, tiene que recibirlo en su vida, en su mente, en su corazón. Tiene que solucionar el problema del pecado que hay en él. Zaqueo reconoce que es un pecador. Zaqueo reconoce que hay consecuencias del pecado. Zaqueo sabe que necesita la salvación por medio de la solución de Dios que se llama Jesús. Entonces Zaqueo, deprisa, se baja del árbol corriendo. Y corriendo delante subió a un árbol, dice, y después descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué hizo Zaqueo? Fue diligente, corrió y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dicen algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo bajó corriendo a su casa, invitó a sus amigos y la gente se estaba burlando de que Jesús ha entrado a la casa de un pecador. Escúcheme, ¿acaso que los que se estaban burlando no eran pecadores? Ese era el problema de ellos, no reconocían que eran pecadores. ¿Sí me entiende? Cuando usted dice que se ha acercado a Dios, hay gente que se burla, dice, pero ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo así andas en esas cosas? ¿Andas leyendo la Biblia? ¿Qué pasó contigo? Simplemente reconozco que soy un pecador. Y lo mismo deberías de hacer tú. Reconocer que le has fallado a Dios. Esta gente se estaba burlando de que Jesús ha entrado a la casa de un pecador, porque ellos se consideraban buenos. Y es el mismo problema que hay el día de hoy. La gente se considera buena a sí misma. Y eso les impide reconocer que son pecadores y aceptar a Jesús como Salvador. Zaqueo ya no tenía ese problema. Él se dio cuenta de que Jesús era el Salvador. Fue corriendo a su casa, reunió a sus amigos. Y eso tienen que hacer ustedes. Esta semana en sus células, estas células que tenemos en los hogares, reúna a la gente, que se den cuenta que son... Y este mensaje lo vamos a compartir en las células, para que se puedan dar cuenta que necesitan un Salvador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dicen algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál fue las consecuencias de esto? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se da cuenta? Zaqueo se percató de que él era un pecador. Se percató de que había consecuencias de su pecado. Zaqueo se percató de que había una solución para su problema, el pecado, que se llamaba Jesús de Nazaret, que estaba pasando por Jericó. Y Zaqueo se esforzó por ir a conocer a Cristo y lo recibió en su casa y lo recibió en su corazón. Y había señales de que Zaqueo se estaba convirtiendo en una nueva persona. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo. Si he robado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Zaqueo estaba restituyendo. Había señales de cambio en su vida. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amados, que esta semana haya muchos hogares donde Jesús diga, hoy ha venido la salvación a esa casa. Amén. De personas que se dieron cuenta que sí, que han pecado, que necesitan de Dios. Usted no se avergüence del Evangelio. Porque a veces usted comparte con personas que le conocían a usted en su vieja vida. O le conocieron a usted cuando usted estaba alejado de Dios. Y eso tal vez le genera vergüenza. Porque dice, pues, ¿qué vas a aconsejar a mí? Si vos eras el alma de la fiesta. Si bailabas como trompo.
Si tú un día te sacamos cargado, te sacamos, entre 5 te sacamos. Te tuvimos que trepar a un taxi y mandarte a la casa, de lo borracho que estabas. Y me vienes a estar hablando a mí. Esa es la vieja criatura. Esos eran los errores, esas eran las fallas de las cuales Jesús ya me perdonó. Pero si tú estabas yendo a una iglesia, sí, como el hijo pródigo me equivoqué, cometí errores. Y también de eso el Señor me perdonó. Y por la gracia y el amor de Él, es que ahora me atrevo. Y no me avergüenzo del Evangelio. Y desarma argumentos. Amén. Porque usted decidió tener una buena relación con el Señor. Todos hemos pecado. Amén. ¿Usted ha pecado? Sí. ¿Le ha fallado a Dios siendo cristiano? Sí le ha fallado. ¿Y Dios le ha perdonado? Sí le ha perdonado. ¿Y la sangre de Jesucristo sigue teniendo poder? Sí, sigue teniendo poder. El diablo, el acusador de nuestros hermanos, le va a estar acusando para que usted se sienta condenado, para que usted no levante la cabeza y para que usted no comparta el Evangelio. Sí ha cometido errores, pero Dios le perdona todo eso. Sí ha cometido pecados, pero Dios le perdona todo eso. Y Dios quiere que usted se levante como un embajador de Cristo y comparta a otros sin avergonzarse del Evangelio. Amén. Y en el verso 10 dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo vivía alejado de Dios, experimentaba una vida solitaria, la gente le odiaba por el trabajo que tenía, la gente lo marginaba y se burlaba de él. Me imagino que le hacían bullying por su estatura, la gente le tenía rencor por el hecho de ser rico incluso. Zaqueo oyó hablar acerca de Jesús, decidió acercarse a Jesús y Zaqueo decidió tomar decisiones. Tomó la decisión de recibir a Cristo y la salvación vino a su casa. Bendito sea el Señor. Amén. Y termino con este versículo. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por más rojo, por más oscuro que sea, Dios lo puede perdonar. Amén. Todo pecado y toda maldad es lavado por el poder de la sangre de Jesucristo. Yo le pido al Señor que en estos días haya muchas personas que reconozcan que han pecado, que reconozcan que le han fallado a Dios y que sus pecados traen consecuencias y que necesitan a Jesús como su Salvador y que Jesús, el Cordero de Dios, les limpia de todo pecado, les limpia de toda maldad y les deja sin pecado, totalmente limpios, declarados inocentes, sin condenación y que nada les puede separar del amor de Dios. Por favor, póngase de pie. Yo quiero saber si el día de hoy hay personas en este lugar, en este momento, aquí, o personas que me están escuchando por la red, por Facebook, que en este momento, este instante, reconocen que le han fallado a Dios y que necesitan a Jesús como Salvador. O sea, hay personas que ya están caminando con Cristo, pero reconocen que le han fallado y eso ha hecho que se avergüencen del Evangelio, pero que el día de hoy deciden ya no avergonzarse del Evangelio. Por favor, voy a hacer una oración por todos ellos y le voy a pedir a la persona que reconoce que ha pecado de una u otra manera y que ese pecado trajo consecuencias y que las consecuencias no solo son aquí terrenales, sino por la eternidad y que hay una solución para este problema llamado pecado, que es Jesús de Nazaret, y que usted está dispuesto a tomar decisiones responsables del día de hoy, reconciliándose primeramente con Jesús, que pagó el precio por sus pecados, y que con esa responsabilidad usted empieza de nuevo, un nuevo comienzo, y que a pesar de haber aceptado a Cristo, algunos tal vez por haber aceptado a Cristo hace algún tiempo le han fallado, se alejaron de Él y se han sentido condenados,
a causa del pecado, hoy decide pedir perdón y reconciliarse con el Señor. Levante su mano. Y yo quiero que haga esta oración conmigo. Mire, dígale: Señor Jesús, reconozco desde lo profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi alma, reconozco que el pecado ha sido un problema en mi vida, que el pecado es un problema en mi vida, Señor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco, Señor, que he hecho cosas que no son de tu agrado. El día de hoy, Señor, vengo a decirte que yo no quiero sufrir las consecuencias de haberte fallado. Yo no quiero sufrir las consecuencias eternas del pecado. Quiero beneficiarme de tu amor. Tú has mostrado tu amor para conmigo, Señor. Yo he estado separado de ti. Tú eres un Dios santo y mi pecado me ha separado de ti. Pero por tu amor, Señor, acepto tu amor. Acepto el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. Acepto la sangre poderosa de Jesús, derramada, cada gota de su sangre, derramada para el perdón de mis pecados. Acepto, Señor, de manera responsable lo que tú hiciste en la cruz por mí. Hoy me reconcilio contigo. Gracias por el Cordero tuyo que pagó el precio por mis pecados, que murió en lugar mío, sustituyéndome a mí, derramando la gracia por amor hacia mí, Señor. Gracias por perdonarme mis pecados. Muchas gracias. Aquellos que siendo cristianos le han fallado a Dios, también quiero que oren. Dígale: Señor, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Que si yo digo que no he pecado, te hago a ti mentiroso y la verdad no está en mí. Pero si confieso mi pecado, tú me limpias de todo pecado. Así que en este momento, dígale usted a Dios. Y usted como cristiano, al caminar en luz, al saber lo que es el pecado, usted tiene claro en qué pecó, en qué le falló a Dios. Así como que confiésele ese pecado hoy mismo. Dígale: Señor, yo te confieso este pecado o estos pecados, Señor, que como cristiano no debía cometerlos, que como hijo tuyo no debía hacerlos, Señor. Dios eterno, te pido, Señor, que me limpies con la preciosa sangre de Jesucristo, porque hoy te confieso este pecado y te pido perdón. Ahora, Señor, todos declaramos lo que dice tu palabra, que estamos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, somos declarados inocentes, porque somos justificados por la fe, por los méritos de Jesús. Señor, declaramos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No queremos caminar en la carne, sino en el Espíritu. No hay condenación. El enemigo no tiene de qué condenarnos, no tiene de qué acusarnos, no tiene que decir contra nosotros, que fue Jesús el que pagó el precio y me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y también declaro, Señor, que nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni potestades, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, te agradezco por la paz que pones en mi mente y en mi corazón, que Jesús pagó el precio por mí. Ayúdame, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, a no fallarte. Tu Espíritu mora dentro de mí y me guía a toda verdad y da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Ayúdame, Señor, a caminar en integridad y a caminar fuerte en la fe, Señor. Que así sea, Dios. Te agradezco en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén
Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudale al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Bendiga el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Recuerde que usted tiene la tarea de estos días, compartirles el camino de Romanos a otras personas, para que vuelvan su corazón a Dios. Vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar por el diezmo. Y antes de orar por la ofrenda y el diezmo, quiero que ore por el país un ratito. Ore conmigo. Y ore por su corazón. ¿Me entiende? Que usted no suelte palabras que no edifican, no construyen. Esté abierto al hecho de que uno de los dos candidatos va a ganar el día de hoy. No hay otro. Uno de los dos va a ganar. El nulo no debe ganar. Que eso no está bien. No hay que votar nulo, hay que votar por alguien. Alguien debe gobernar. No hay que votar en blanco, no hay que votar nulo, hay que votar por uno de los dos. Pero uno de los dos va a ser anunciado que ha sido el ganador. Si no fue el candidato suyo, el que usted estaba inclinado, no se amargue. ¿Sí me entiende? Ore y desate palabras de bendición. Amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tú dices en tu palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Señor. Dios, guarda el corazón de cada hermano, cada familia, Señor, frente al tema del gobernante que va a quedar al frente de nuestro país, Señor. Guarda nuestra iglesia, guárdanos a cada uno de nosotros y permítenos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Permítenos de ser de bendición para otros. Te ruego en este mismo instante que bendigas, Señor, la ofrenda, la primicia, el diezmo que hemos traído delante de tu altar, Señor. Lo ponemos delante de ti con un corazón agradecido. Tú nos has enseñado, Señor, que te demos gracias por todo. Pues te damos gracias por todo, Señor. Bendice este diezmo, esta ofrenda, y bendícenos a cada uno de nosotros, Dios. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar, hermanos. Acérquese nomás. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, mis hermanos. Si no han ido a votar, vaya a votar responsablemente. Si ya votó, bueno. Que Dios nos bendiga a todos. La paz del Señor. Dios les bendiga. Una linda tarde. Dios les bendiga. ¿Cómo estás?